Muy buenas tardes, amados hermanos. Estamos acá un día más en el canal Emuná. Quiero saludar a todos los hermanos que van de vuelta del trabajo, a los que vienen de vuelta del instituto, del liceo, del colegio. Un cordial saludo a cada uno de ustedes. Y pues queremos en esta tarde invitarlos que se conecten rápidamente, a los que están tomando once en esta hora, a los que van camino a su trabajo, para que escuchen la palabra que está el día de hoy, que se trata de la guerra espiritual. Bueno, hoy día la palabra la va a dar el hermano Manuel Arce, y hoy día está junto a su esposa, a la hermana Patricia. Ellos tienen testimonios lindos que contar. Bueno, quizás estarán nerviosos, pero ahí usted al otro lado puede estar atento. Somos humanos y bueno, le queremos pedir a ustedes que se vayan conectando, que compartan la página, porque la palabra es viva cada día. El Señor nos va enseñando a cada uno de nosotros. Vamos a dejar acá mis hermanos con ustedes. Y espero que esto sea de bendición. Que el Señor les bendiga grandemente. Que Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por concedernos esta oportunidad de poder compartir con ustedes, hermanos de distintas nacionalidades, hermanos privados de libertad, como dice Hernán, hermanos que están viviendo su trayecto. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, y me gustaría dejar a mi esposa para que los salude. Buenas noches, hermanos. Como dijo la pastora, mi nombre es Patricia López. Me siento muy bendecida y muy honrada de que me den la oportunidad de poder estar acá y compartir con ustedes una palabra. Es una bendición muy grande y una bendición que yo sé que todos van a recibir y todos van a disfrutar. Amén. Agradecemos al Señor como matrimonio. El Señor nos ha dado una linda familia, me ha dado una linda esposa, en la cual compartimos la misma fe, compartimos el mismo amor hacia el Señor. Y en esta hora vamos a hablar de un tema que es importante. Es un tema que es un poco difícil a rato de digerir, pero muy importante para la vida espiritual de cada uno de nosotros, los que somos hijos del Señor, los que compartimos una iglesia, los que tenemos familia, etc. En esta predicación la he titulado Lucha Espiritual. Hace un par de años estábamos en una reunión en familia y recordamos al abuelo por parte de madre, mi abuelo por parte de mi mamá, digamos, y mi abuelo tenía labio leporino. Entonces comenzamos nosotros a preguntarnos, y dijimos en algún momento que ninguno de nosotros, ninguno de sus nietos y bisnietos tuvo labio leporino. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces hay enfermedades que se traspasan por generación. Y al otro día mi hermana me comenta que el hijo de una prima nació con labio leporino. Entonces, ¿por qué parto la predicación o como introducción? Porque nosotros acarreamos lucha espiritual desde que nacemos, y a veces desde antes que nosotros nacemos. Y para eso me gustaría comenzar hablando de un versículo donde se va a enfocar en esta tarde, en esta noche ya, la palabra, que es en Efesios 6, capítulo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El objetivo de hablar este tema es aprender a identificar los demonios, echarlos fuera y mantenernos en una vida en libertad. Sabemos que Dios nos ha llamado a ser libres. Dios nos ha llamado nos dice que ya no somos esclavos, que somos sus hijos. La palabra dice que como dice el versículo, que no luchamos contra sangre ni carne, sino que hay algo
en el ámbito espiritual, que quiere a veces dañar nuestro matrimonio, quiere primeramente dañar nuestra vida, dañar nuestros hijos, dañar a veces el ministerio que Dios tiene y dañar al ser humano. El diablo, por esencia, él odia al ser humano, lo odia porque Dios nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza, y el diablo quiere destruir la familia. El proyecto de Dios, para que usted lo sepa, el proyecto de Dios es la familia. Dios es un Dios de familia, donde Él quiere velar por una familia. Cuando Dios interviene una familia, también interviene una cuadra, interviene una ciudad, interviene una comuna, interviene un país. Entonces es muy importante para el Señor el que la familia esté bien constituida. Ahora, no todo es guerra espiritual. Hay veces que nosotros también tenemos que aprender y saber qué es lo que es guerra espiritual y qué es lo que no es guerra espiritual. Hay que aprender a trabajar nuestro carácter. Eso no es espiritual. Nosotros tenemos que, las malas costumbres que traímos cuando venimos en un mundo de pecado o venimos en un mundo de adicciones, de otras cosas, tenemos que aprender a trabajar nuestro carácter. Crucificar la carne, diríamos nosotros los cristianos. ¿Qué es crucificar la carne? Que cuando nosotros sentimos deseos de tal cosa o inclinación a tal cosa, orar al Señor y acordarnos que eso fue crucificado con Cristo. Perdonar es muy importante. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque si no perdonamos, hacemos que nuestra alma acarree amargura. La amargura acarrea enfermedades, etc. Cerrar las puertas que nosotros en algún momento tuvimos al enemigo. Entonces, como objetivo, primero es aprender a identificar ciertas situaciones, ciertas enfermedades, ciertos demonios que nosotros nos bombardean, ¿ya? Ahora, esto comienza con síntomas que puede haber, síntomas en las cuales nosotros podemos ver que hay influencia maligna. Una de ellas es la incapacidad de vivir una vida normal. ¿Por qué incapacidad de vivir una vida normal?, se preguntará usted. Porque hay mucha gente que no puede vivir tranquilo, hay mucha gente que no tiene paz en su corazón, hay gente que teniéndolo todo no puede ser feliz. Sabemos que la felicidad es efímera. Hoy día puedo ser feliz, mañana no soy feliz, pero existe el gozo del Señor. El gozo del Señor es permanente. El gozo del Señor dice la palabra que es nuestra fortaleza. Entonces, la incapacidad de vivir una vida normal, seguir atados a un pecado. Por ejemplo, si yo tengo la costumbre de mentir, tengo que decirle: Señor, yo miento, hoy mentí, perdóname, restaura mi relación, restaura esta área de mi vida que hace que yo mienta. Y cuando nosotros le decimos al Señor lo que nos está pasando, Él nos perdona y comienza a trabajar aquella área en la cual nosotros nos sentimos que estamos siendo pecadores. Hay emociones exageradas, rompimientos de matrimonio, accidentes frecuentes. A veces hay familias que el papá murió con un accidente trágico. Hay enfermedades por las cuales se traspasan, ¿no es cierto? Que podemos ver, hay gente, el abuelo murió con un ataque al corazón, el hijo muere con un ataque al corazón, el nieto muere con un ataque al corazón. Hay problemas que son de insuficiencia financiera. Hay gente que se le escapa el dinero por las manos y no sabe por qué razón el dinero no le alcanza. A veces trabaja en 2 trabajos, 3 trabajos, trabaja la esposa, hace horas extras y no sabe por dónde se escapan los dineros. Insomnio. Hay mucha gente que en la noche no puede dormir y hay algo que no les deja dormir. Hay gente que en la noche se desvela y por lo tanto al otro día no puede trabajar bien porque se siente cansado, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas por las cuales hay mucha gente que está pasando, y la idea, el objetivo de esta radicación, que usted hermano, usted hermana o usted varón, mujer que no conoce al Señor, comience usted a aprender a identificar las situaciones que a usted no lo dejan vivir tranquilo. Violencia exagerada. Hay gente que es muy violenta, que habla de forma muy fuerte y no es el volumen, sino que es muy violenta hacia su familia, hacia sus hijos.
que no se les puede decir nada, hay gente que pelea por cualquier cosa. Vemos nosotros que a veces va gente manejando y le pasan a llevar el vehículo y sacan un bate, o son capaces de matar a otro porque pasó a llevar su vehículo. Enfermedades, como le decía antes, rechazo hacia Dios. Hay gente que no quiere saber nada de Dios, que no cree en Dios. Hay gente que por malas experiencias rechaza totalmente a lo que es la presencia del Señor. Hay mucha gente que como nosotros somos criados en el Evangelio o tenemos una experiencia con el Señor y algo nos hace dudar de la salvación. Entonces, hay muchas situaciones por las cuales nosotros nos encontramos en la vida diaria y no sabemos que hay influencia del diablo, que hay opresión, que el diablo está tratando de nosotros hacernos dudar de que Él vive en nosotros, de que nosotros somos salvos a través de Cristo. Entonces, los demonios están constantemente molestándonos, por decirlo de alguna forma. Ahora, hay algo que nosotros debemos saber: los demonios operan en grupo. El demonio nunca está solo. El demonio trabaja en grupo y se reúne, y al reunirse en grupos, ese grupo se hace fuerte. Así como cuando uno hace alguna actividad y mientras más personas acuden, cuando hay una protesta, por ejemplo, cuando hay alguna caminata, todo eso en grupo tiene mayor significado porque se hace fuerte el grupo. En el caso de los demonios, ellos también se agrupan para hacerse fuertes. Y hay una raíz en nosotros que es el demonio fuerte, que es el principado, digamos. Entonces, debemos ver el problema principal que nos acarrea a nosotros, el demonio en este caso. Ejemplo, el abandono, el abuso sexual o verbal, el rechazo de antes de nacer. Hay muchas personas jóvenes, hay muchos jóvenes que en algún momento ellos sintieron o les pasó que los papás o la mamá los quiso rechazar, o los rechazó, dijo: pucha, yo no quiero tener este hijo, yo no quiero tener esta hija. Intentaron abortarlo. Hay ocultismo, y los demonios se benefician con la raíz. Realizan una fortaleza dentro del corazón del hombre, y todo con el hecho de hacerlos fuertes. Hay un gobernador principal, ¿no es cierto?, que actúa dentro de los demonios, que es como el líder de ese grupo de demonios, y él es el principal, y sus amigotes, digamos, o sus panas, dirían en otra lengua, otro país. Entonces, ellos se agrupan y se hacen fuertes. Ahora, nosotros tenemos que estar atentos e identificar cuál es el demonio principal. En el caso del abandono, por ejemplo, si hay un niño que en algún momento fue botado por su familia, fue dejado, fue abandonado, lo dejaron en un jardín y nunca más lo fueron a buscar. Yo conozco experiencias de mamá que dejaron a sus hijos. Conozco la experiencia de una hermana que la mamá la dejó en una plaza y nunca más la fue a buscar. O sea, la dejó jugando y ella se corrió mientras la niña jugaba y le hizo un gran daño a esa niña. Niños que a veces los dejan con los abuelos porque tienen que trabajar, pero se produce un abandono. Entonces el demonio principal en este caso es el abandono, y el abandono trae sus amigotes. ¿Cuáles son sus amigotes? El rechazo. El rechazo trae pérdida de identidad. La pérdida de identidad trae depresión, suicidio. La gente se victimiza, se hace víctima. El abandono también atrae ataduras sexuales. Se convierte en un abusador, en un pedófilo, y vienen todos esos problemas sexuales, digamos. El abandono también trae culpabilidad, el enjuiciar a otros. Trae vicios, alcoholismo, drogadicción, trae pornografía. Entonces,
Cuando nosotros identificamos el abandono, tenemos que luchar primero y reprender el abandono, que es el importante, porque a veces nosotros nos encargamos de ser sanos del rechazo, nos encargamos de ser sanos y Dios nos limpia y sana nuestras ataduras sexuales o ligaduras sexuales. El Señor nos sana de la culpabilidad, pero ¿qué pasa con el demonio importante que es el abandono? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que orar, donde toma razón el sendero de oración que fue la predicación que entregamos hace algunas semanas atrás. En el sendero de oración hay un momento donde nosotros guerreamos y le hacemos preguntas al Señor, donde nosotros le decimos: Señor, dinos cuál es la naturaleza de nuestro corazón, cuál es la oscuridad de nuestro corazón. El corazón alberga un montón de cosas que solamente el Señor lo sabe. La palabra dice que es engañoso el corazón. Entonces cuando nosotros comenzamos a trabajar y empezamos a entender que a través del abandono y rechazo y ataduras sexuales hay culpabilidad, y que esos demonios comienzan a atraer a sus amigos, uno se da cuenta lo complicado que es la vida del ser humano. A veces porque uno se explica y dice: ¿por qué esta persona cometió tal cosa, tal aberración? Un abusador, por ejemplo, uno dice: ¿cómo un abusador, una persona puede abusar de un niño, puede abusar de su propia hija o puede abusar de su propio hijo? ¿Cómo puede pasar esto? El tema de la pedofilia, ¿cómo una persona adulta puede mirar a una niña como mujer? Es porque hay un montón de cosas que nosotros como personas acarreamos, y yo les repito, hay cosas que nosotros acarreamos en la vida normal y hay cosas que nosotros acarreamos del pasado. En Chile hay muchos casos de abuelos, bisabuelos que ofrendaron a sus nietos por riqueza o por un pedazo de tierra y lo ofrendaron al diablo, y esa gente hoy día está destruida su familia, están destruidos sus hijos, sus nietos. Pero hay una buena noticia: para eso vino el Señor, para eso murió Cristo en la cruz, para salvar lo que se había perdido, para cambiar tu vida, para cambiar el destino de tu corazón. Él quiere limpiarte, quiere salvarte, quiere sanar a tu familia. Él quiere hacerte libre de toda esta esclavitud. ¿Por qué nosotros nos hablan que nosotros éramos esclavos? Literalmente no hemos sido esclavos, porque no trabajamos de sol a sol o no tenemos un látigo en la espalda, pero sí éramos esclavos del diablo, éramos esclavos del maligno, porque Él nos manejaba. Pero hoy hay una buena noticia: el Señor nos maneja. Él pagó precio de sangre por nosotros. Por Cristo hoy día podemos ser libres. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para hacer guerra espiritual? Porque no cualquiera hace guerra espiritual. Primero es ser salvo. Una persona que no conoce al Señor, una persona que no es salva, no puede hacer guerra espiritual porque no le conoce. Nosotros sí conocemos al Señor. El Señor nos conoce. Primer requisito: ser salvos. Segundo requisito: saber nuestra posición en Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Que somos hijos del Señor. Dios es nuestro Padre. Hemos sido salvados, hemos sido limpiados, somos santos, somos justos. Esa es nuestra posición. Nuestra posición nos dice que Cristo nos entregó las llaves y podemos atar y desatar. Esa es nuestra posición. Debemos, en tercer lugar, destruir cualquier objeto de ocultismo. Libros, objetos tales como cadenas, dibujos. A veces hay tanta hechicería que hay en las casas. Años atrás había una pulsera que si la gente usaba esa pulsera, la gente se sentía mejor, se sentía sana, tenía éxito en la vida, acarreaba bendición a través de dinero. Pero eso es ocultismo. Y todo eso a veces está metido en nuestras vidas y a veces no lo sabemos.
Una vez que nosotros entendemos el propósito de la guerra espiritual, vamos soltando las ligaduras que el diablo tiene con nosotros y con nuestra familia. Si Dios te sana a ti, si Dios te liberta a ti, libertará a tu esposa, tus hijos, tu familia y tus nietos, hasta la 4ª generación, dice la palabra. El 4º punto dice, perseverar en la oración de guerra. ¿Por qué perseverar en la oración? ¿Por qué perseverar en la oración de guerra? ¿Qué es una oración de guerra? Por lo general nosotros oramos, gracias por el día, porque tú nos diste vida y salud, por el alimento, y eso es todo. Pero cuando nosotros comenzamos a perseverar en oración de guerra, en que todos los días oramos para que Dios cuide a nuestra esposa, cuide a nuestros hijos, cuide nuestro trabajo, cuide nuestra mente, porque el diablo constantemente nos está atacando, nos tira dardos. Si yo tengo influencia del alcohol, el diablo comienza a tirarme dardos para yo volver al alcoholismo. Lo mismo con la drogadicción y con otros vicios que el ser humano acarrea. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, orando en todo tiempo con oración y súplica. No dice, oren tranquilamente. ¿Qué es una súplica? ¿Usted le ha suplicado le ha tocado suplicar alguna vez algo? ¿Le ha tocado en algún momento tener que pedir algo que usted realmente lo necesita? Una súplica es pedirla con el corazón, desde lo más profundo del alma. Una súplica en el Espíritu. ¿En el Espíritu qué significa? Hablar en lengua. Usted tiene que orar en lengua. Tiene que acostumbrarse a hacer guerra espiritual. Y hay un momento en la oración de guerra que usted tiene que orar en lengua. Tiene que profetizar. Tiene que profetizar la palabra. A través de la oración nosotros podemos mantenernos firmes. A través de la oración nosotros podemos ganar la batalla del día. A través de la oración resistimos al enemigo. A través de la oración nos cuesta volver a caer. Debemos a través de la oración defender nuestra posición. ¿Y cuál era nuestra posición? Que soy hijo del Señor, soy santo, he sido lavado y redimido por el Cordero. Manteniéndonos orando y haciendo guerra, podemos defendernos de los dardos que el enemigo nos lanza día a día. Pero hay un momento donde nosotros ya sabemos cuál es el demonio. Ya sabemos cuál es tenemos identificado el demonio, ¿no es cierto? Nosotros oramos y echamos fuera ese demonio. Pero ¿de dónde? Hay demonios que a veces son como porfiados, a veces son testarudos. ¿Y de dónde se toma el demonio? Si nosotros somos testarudos, imagínense cómo son los demonios. ¿De dónde se toman los demonios? De los pecados. Por eso que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que confesar, decirle al Señor, este es mi pecado, esta es mi falta, este es mi talón de Aquiles. Y el Señor nos va a ayudar. ¿De dónde se toman también los pecados? De la amargura. Por eso que es muy importante perdonar. Debemos saber perdonar. ¿De dónde se toman a veces los demonios? Por creencias equivocadas. Debemos conocer la verdad del Señor. Debemos conocer quién es nuestro Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro amor, Él es nuestro Dios, somos sus hijos. Él nos ama. Ese es el verdadero Dios, no es el Dios que nos presentaron donde está esperando con un garrote, esperando que nos cayéramos para agarrotarnos en el suelo, sino que Él está atento. Está con su oído atento para escuchar nuestras oraciones. Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Y esas promesas debemos decirlas cuando oramos. En la vida diaria tenemos que acordarnos de esas promesas.
¿Cómo hacemos oración de guerra? Ya identificamos cuáles pueden ser lo que nos atormenta. Ya sabemos que el demonio se puede tomar de alguna forma. Ya sabemos cómo solucionar. Ahora, ¿cómo hacemos la oración de guerra? La oración de guerra debe ser con autoridad. Yo no le puedo decir a un demonio, ¿te puedes ir? O por favor, ¿te puedes ir? Sino que más que el grito es la autoridad. Sal en el nombre de Jesús. Sal inmediatamente en el nombre de Jesús. A mí no me puedes tocar porque yo soy hijo de Dios. No te metas conmigo y con mi familia porque yo soy hijo de Dios. En base a esa autoridad nosotros podemos comenzar a hacer guerra. Ordenamos a los demonios a que se vayan en el nombre de Jesús. Y seguimos haciéndolo hasta que sepamos que se fueron. Por lo general las adicciones cuesta un poco salir de eso. Cuesta tiempo. Es por eso que uno tiene que perseverar, orar. Si uno tiene influencia del alcoholismo, Señor, en el nombre de Jesús, todo alcoholismo se va en el nombre de Jesús. Al otro día, Señor, he sentido ganas de tomar, pero yo creo en ti, yo soy libre en el nombre de Jesús. Todo alcoholismo se va en el nombre de Jesús. Y así comenzamos nosotros a guerrear, porque el diablo no nos quiere soltar. A él no le conviene que nosotros seamos sanos de aquella influencia, de ese vicio. Tenemos que afirmar nuestra posición y autoridad en Cristo. Yo soy hijo de Dios, he sido comprado por la sangre del Cordero de Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo le pertenezco a Dios. Soy santo, perdonado, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo tengo la autoridad que Jesús me entregó las llaves, y todo lo que yo ato en la tierra será atado en los cielos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos que afirmar todos los días nuestra posición. Esa es nuestra posición. Su posición no es de debilidad. Su posición no es de ser un siervo. Tú eres un hijo del Señor. Estás sentado junto a la mesa con el Señor. Un siervo se sienta en cualquier lugar, en la cocina, en el patio. Pero nosotros somos hijos del Señor. Somos hijos del Señor. Él vive dentro de nuestro corazón. Somos templos donde Él habita. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, es nuestro compañero día y noche. Él va con nosotros. Hasta cuando pecamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Él vive con nosotros, se ducha con nosotros, va al baño con nosotros. Él es nuestro compañero. Debemos tratarlo como tal. Afírmese usted el Espíritu Santo y háblele. Diga al Espíritu Santo, revela tu obra, revela lo que es la voluntad que Dios tiene para mí, revela la voluntad que Dios tiene para mi familia. Debo tomar esta determinación, esta decisión, me debo cambiar de trabajo. Tus miedos, entrégale tus miedos al Señor. Una vez que le hemos hablado al demonio principal, debemos echar a los demás. Y viene y decir una palabra profética, porque el diablo nos va a comenzar a tratar de engañar. A veces vemos objetos cuando hacemos guerra, sentimos emociones, a veces uno siente frío, y es el espíritu de muerte, y debemos reprender al espíritu de muerte, el espíritu del miedo. Y Dios no nos ha llamado a tener miedo. Cuando nosotros hacemos guerra espiritual, a veces no sabemos. Cuando nosotros le decimos, Señor, revela lo que hay en mi corazón, el Señor comienza a revelar. Pero a veces no es por palabra audible. A veces el Señor comienza a hacerte sentir sensaciones. A veces comienzas a sentir tristeza y tienes que echar fuera toda tristeza en el nombre de Jesús. Las emociones son muy importantes o también son utilizadas, como le digo, en el tiempo de oración. Es importantísimo el poder decirle al Señor, Señor, yo fui abusado cuando niño. Yo recuerdo que a la edad de 30 y tantos años,
El Señor me dio la oportunidad de poder estudiar y cuando comencé a entender la materia me di cuenta que no era tonto. Usted dirá, pero ¿cómo algo tan sencillo? 30 y tantos años yo pensaba que era tonto. Seguramente el diablo tomó y me dijo que este cabrón es tonto. Y el diablo se aprovechó de esa palabra y esa palabra se arraigó en mi corazón. Pero Dios me hizo libre. Un día entendí que no era tonto, que era inteligente. Y en Cristo puedo hacer todo lo que yo quiera hacer. Todo lo que yo quiera hacer lo puedo hacer en Cristo. Porque de Él emana la vida, de Él emana la vida, de Él emana la inteligencia. Yo dependo del Señor, el Señor no depende de mí. Mi matrimonio depende del Señor, mis hijos dependen del Señor, mi trabajo depende del Señor, mi alimento depende del Señor. Ahora hay una pregunta que por lo general uno lo hace, o a veces uno se le ocurre. Cuando nosotros ya identificamos el demonio, lo echamos fuera, comenzamos a aprender a orar, a hacer guerra. ¿Dónde se van los demonios? ¿Dónde debemos enviar los demonios? Yo siempre me preguntaba y han nacido un montón de conjeturas, algunas cosas medias divertidas, porque había un hermano que decía que los demonios había que echarlo al mar. Entonces decía, cuando usted eche un demonio, usted diga, ándate a lo profundo del mar y que te coman los pescados. Y después nosotros comamos pescado frito. Entonces nos volvíamos a comer el demonio. O sea, era una anécdota simpática y todo esto en el ambiente espiritual. Y ellos lo pensaban así. Si no era que era un chiste, sino que lo pensaban así. Recuerdo que mi papá, cuando estábamos en las reuniones, porque típico que como niños jugábamos todo el día y en el mensaje cabeceábamos. Y mi papá decía, cuando predicaba decía que cuando nos daba sueño era porque un demonio había pasado con una brocha y lo había pasado en los ojos. Entonces yo me quedaba pensando toda la predica, ¿cómo será el diablo? ¿De qué color será la brocha? ¿De qué color será la pintura de sueño? Entonces, tonteras que uno como niño se le ocurrían. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que echar al demonio al abismo. Yo decía, ¿por qué tenemos que echarlo al abismo? Y hay un versículo que lo grafica claramente, que es en Lucas capítulo 8, versículo 31, dice, y le rogaban, hablando de los demonios, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. O sea, el demonio lo que menos quiere es ir al abismo. Entonces, ahí los vamos a mandar. Se nos dieron el tremendo dato. Ahí los vamos a mandar. Y hay otra cosa. Hay veces que alguien dice, escucha, oraron por mí, yo fui sano, y al tiempo la enfermedad regresó. Al tiempo yo me sentí igual. Y tiene mucho que ver con dónde enviamos a los demonios. Si enviamos al demonio al abismo, en Marcos capítulo 9, versículo 25 dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ahí también el diablo nos da otro dato, o la Biblia nos da otro dato, porque aquí no está hablando el diablo. En el otro versículo sí hablaba, o lo podemos interpretar. Entonces nosotros ordenamos a los demonios que vayan al abismo y podemos ordenarle que no vuelvan nunca más a nuestra vida, que no vuelvan nunca más, en el nombre de Jesús. Todo debemos sellarlo con el nombre de Jesús. Si usted reprende un demonio y no le dicen el nombre de Jesús, eso no tiene ninguna validez. Eso no sirve, lamentablemente no sirve, porque no es la palabra nuestra, no es lo que yo digo o lo que yo creo, sino que es la palabra del Señor. Él dijo, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y eso también está en nosotros.
Eso también está en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a hacer guerra espiritual, nuestra vida comienza a cambiar. Comenzamos a ser libres, comenzamos a sacarnos peso que lleva nuestra alma. Nuestra alma aloja todas las emociones, buenas o malas, malas experiencias, amarguras, falta de perdón. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer guerra espiritual, Dios empieza a revelar qué es lo que nos está haciendo daño. Alguien dijo, no es necesario hacer guerra espiritual, porque Cristo venció, Él pelea nuestras batallas. Pero la palabra lo dice. Orar a Dios con súplica en el Espíritu. Debemos ir ganando nuestra batalla día a día. Ya no debemos dejar que el diablo nos pisotee. Ya no es tiempo. Ya no es tiempo. Hablaba el otro día no sé si lo hablaba con el pastor Hernán, que la mayoría hay muchas familias que un día fueron a la iglesia, un día iban a la escuela dominical, un día caminaron en la iglesia, tal vez iban por ir, otros conocieron al Señor, yo no lo sé. Pero hay muchos hijos de esas familias que hoy se encuentran sumidos en la delincuencia, en la droga, en el alcoholismo, son narcotraficantes. ¿Y por qué pasó eso? Porque el diablo siempre nos engañó, no nos dejó aprender a orar, no nos dejó aprender a nosotros guerrear por nuestra familia. Y yo te hablo a ti, hermano, tú que eres jefe de familia, tú que eres el sacerdote del hogar, es tu responsabilidad orar por tu esposa y por tus hijos. Es tu responsabilidad hacer guerra para que el diablo no se meta en tu matrimonio, no te arrebate a tus hijos y los lleve a la droga, al alcoholismo. Es tu responsabilidad. Usted, hermana, dirá, pucha, mi esposo me dejó, no hay un hombre en la casa. Pero toma esta palabra y comienza a guerrear. Las estadísticas dicen que las dorcas, que las mujeres oran muchas más horas que nosotros los varones. Comience a hacer guerra por su casa. Guerree, no permita que el diablo te arrebate un hijo. Porque hoy día, si hacemos un análisis, hay mucha gente, muchas familias que están destruidas y no saben qué hacer. Y nosotros somos hijos de Dios, sabemos la verdad. Hay una profecía que dice que Chile será para Cristo. Dice, cree tú y será salva toda tu casa. No podemos estar en una situación tan pasiva. Comience a orar, cambia la oración. Si tú ves que el Señor no te escucha, si tú ves que la oración llega hasta el techo y no pasa el techo, cambia tu forma de orar. Comienza a guerrear. Comienza a declarar la palabra, comienza a declarar lo que tú eres en el Señor. Si has pecado, pídele perdón al Señor. Señor, me equivoqué en esto, engañé a mi esposa. Pídele perdón y el Señor te perdonará. Y comienza de nuevo, ponte de pie. Ponte de pie, varón. Ponte de pie, mujer. Y comienza a pedirle al diablo y a ordenarle que suelte a tus hijos, que suelte tu familia. En el nombre de Jesús. Dios es un Dios grande, no es un Dios de miniatura. Él puede hacer sanidades. Este Dios cambia, regenera, cambia la familia. Hoy día tienes la oportunidad, varón, de comenzar a hacer guerra en tu casa. No permitas que tus hijos se los lleve el diablo. No lo permitas. Es tu responsabilidad. Dios te va a preguntar, ¿dónde están tus hijos? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú cuando tu hijo cayó en alcoholismo? ¿Qué hiciste tú cuando tu hijo estaba sumido en el alcohol, ahogando su amargura,
ahogando su pena con un trago. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tu madre cuando tu hijo se volvió narcotraficante? Cuando su Dios dejó de ser el Dios nuestro y su Dios ahora es el dinero. ¿Qué hiciste tú? Te va a decir el Señor. Hoy tienes la oportunidad de cambiar a tu familia. Pelea, cambia la actitud, cambia esa actitud de pasividad. Cambia esa actitud. Dile, Señor, hasta hoy día yo me pongo en pie y hoy día oro por mis hijos en el nombre de Jesús y reclamo las promesas, reclamo la promesa que tú dices. Cree tú y será salva toda tu casa. Yo creo en un Dios perdonador, yo creo en un Dios que restaura, yo creo en un Dios que sana, en un Dios que perdona. Ponte de pie hoy. Mañana puede ser tarde, mañana puede ser muy tarde. La Biblia dice, si hoy oyeres mi voz, y usted sabe lo que sigue, ¿no es cierto? Y le voy a hablar a la gente que no conoce al Señor. Tal vez tú no conoces al Señor, pero estás en la misma situación. Tus hijos, tu familia, no tienes control de ellos. Se lo está llevando el trago, la droga. Pero te tengo una buena noticia. Hoy día tú puedes salvar a tu familia. Recibe hoy día al Señor. Recibe a este Señor, que Él quiere sanar tu vida. Y no solamente sanarte. Él quiere también restaurar tu familia, restaurar tu corazón. Tal vez tú me dirás, sí, pero a mí me abandonaron. Pero la palabra dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo eso Jehová te recogerá. Amén, Señor. A mí me violaron, dirás tú. ¿Dónde estaba Dios? A mí me pasó tal cosa, estoy enfermo. Pero hoy día yo te presento a este Cristo que sana, que salva, que cambia el corazón del hombre. Hoy día este Dios yo te presento. Este Dios que ha transformado mi vida, este Dios que ha transformado mi matrimonio, a mi esposa, porque mi esposa no conocía al Señor. Pero hoy yo guerreo por mi esposa, yo guerreo por su familia en Colombia, yo guerreo por mis hijos, porque es mi responsabilidad y lo hago con agrado, lo hago con amor y con pasión, porque le digo, Señor, hay una promesa, yo te entrego a mis hijos. A mis 3 hijos yo te los entrego en el nombre de Jesús y nada ni nadie los arrebatará de tu mano, porque yo soy tu hijo y tu promesa es fiel, tu promesa es verdadera. Tú no eres un Dios mentiroso, tú no eres un Dios de madera, tú eres un Dios grande. Tú eres el Dios de la tribu de Israel. Tú eres el Dios de los profetas, tú eres el Dios de los apóstoles, tú eres mi Dios. Yo te motivo, hermano, hermana, a que busques al Señor de otra forma. Comienza a orar diferente. Escribe lo que el Señor me entregó a través de senderos de oración y comienza a practicarlo. Ora por tus hijos. Pero no digas, Señor, mi hijo está metido en la droga, ¿qué puedo hacer? Dile, Señor, interviene a mi hijo en el nombre de Jesús. Interviene a mi familia en el nombre de Jesús. Todo lo que el diablo me robó, devuélvelo, Señor, en el nombre de Jesús. Y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Si no sabes cómo hacerlo, escríbenos. Llámanos. Nosotros estamos atentos a ayudarte. Podemos ayudarte. El Señor quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu vida, quiere sanarte, quiere transformar el corazón de tu familia. Y si el Señor te sana a ti, sanará a tus hijos, Él sanará a tu familia, sanará de toda obra del diablo, de tus antepasados. Hay cosas que llevamos en el corazón arraigadas de nuestros antepasados, cosas que no tenemos culpa. Alguien dirá, ¿qué culpa tengo yo de que mi papá me haya ofrecido al diablo?
pero tú estás pagando por lo que tu abuelo, tu bisabuelo dijo. Pero hoy está el Dios que cambia el futuro del ser humano. Hoy está el Dios que transforma y cambia el corazón del hombre. Dios quiere sanarte. Para Él no hay enfermedad grave, porque Él es el dador de la vida. Tal vez tu enfermedad es una opresión del diablo. Y la opresión también la puedes guerrear. Toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. Anulo toda opresión del diablo en el nombre de Jesús. Y comenzamos a guerrear. La oración de guerra espiritual, alguien dijo, es una oración de comando. No es una oración normal. Porque nosotros comenzamos a desfigurarnos en el ambiente espiritual. Donde le decimos, Señor, yo tomo autoridad, la autoridad que tú me has dado por ser tu hijo. Y tomo autoridad. Y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te ordeno, diablo, demonio, principado, suelta a mi familia en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. A veces queremos que alguien más ore por nosotros. Y nos acostumbramos a que todos oren por nosotros. Pero Dios quiere que tú aprendas. Porque si Dios sana a tu familia, tú sanarás a otro. Y ese otro sanará a otro. Así funciona. No funciona que yo esté orando por ti. O que el pastor Hernán esté orando todas las veces por ti. Él nos da herramientas. Herramientas para poder orar, para poder guerrear. Asume tu posición. Si eres cristiano y estás pasando por estos mismos problemas, asume tu posición. Señor, yo no permito más que mis hijos estén en droga en el nombre de Jesús. Y voy a comenzar a orar hoy día y mañana y hasta que tú hagas la obra. Y voy a comenzar a hacer guerra desde hoy. Y ordeno a toda obra del diablo que se desvanezca en el nombre de Jesús. Que toda artimaña del diablo ahora se anule en el nombre de Jesús. Todas las palabras que a veces a nosotros nos dicen y nos causan maldición. Este cabro no sirve para nada. Este cabro no va a hacer nada en la vida. ¿Cuántas veces el diablo ha tomado dominio de personas que han dicho barbaridades hacia nosotros? Pero toda esa palabra que el diablo ha dicho, nosotros podemos anularla a través del poder de la sangre de Cristo. Toda esa palabra que dijeron en contra de nosotros, que no servimos para nada. Sí servimos, porque somos hijos del Señor. Somos gente lavada y redimida por la sangre del Cordero de Dios. Te animo. Cuando nosotros empezamos a conocer cómo orar, cómo hacer guerra, la vida cambia, el matrimonio cambia, la casa cambia. Cuando el dinero no te alcance, mire, Señor, tú no me has llamado a pobreza. Yo he entrado a casas que se huele la pobreza. La pobreza es hedionda. Es hedionda la pobreza. Y a veces nosotros estamos influenciados o tenemos una ligadura a través de familia de pobreza. Familia pobre, hijos pobres, nietos pobres. Los dineros no alcanzan. Pero tú te tienes que poner de pie y decir, Señor, en el nombre de Jesús, ordeno toda pobreza se va de mi casa en el nombre de Jesús. Toda miseria se va de mi casa en el nombre de Jesús. A veces somos miserables espiritualmente. Podemos tener todo el dinero, la mejor situación económica, pero a veces somos miserables espiritualmente, porque el diablo nos engaña. Toda miseria espiritual se va en el nombre de Jesús. Toda maldición financiera se va en el nombre de Jesús. Hay cosas que el diablo odia de nosotros, que hagamos nosotros.
Una de ellas es la alabanza. Cuando usted ore, cante al Señor. Cuando usted haga guerra espiritual, ponga música y adore al Señor, cante, eleve su voz y diga: Señor, yo te reconozco como mi Dios. Reconozco que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mi vida. El diablo lo mató, pero Dios lo resucitó al tercer día. Son cosas que el diablo no aguanta. Hay victoria en la cruz. Hay resurrección en Cristo. Cristo venció. Hay una alabanza hermosa que dice: Cristo venció. Ponga esa alabanza. Eso debilita al diablo y a sus huestes. 2. La Biblia. Cosas que el diablo odia es la Biblia, y no el libro como tal, sino que el decir ciertos versículos. 1 Juan 3.8, capítulo 8, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Otro versículo dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando nosotros declaramos palabra donde dice que Cristo, hay una palabra que yo siempre le digo al diablo. Yo le digo: fuiste avergonzado en la cruz, pensaste que a Cristo lo habían matado, y públicamente fuiste exhibido y perdiste, y todos se dieron cuenta. Quedaste en vergüenza, y eso al diablo no le agrada. Eso lo debilita, y eso lo debilita y te fortalece a ti. Cuando tú comienzas a declarar la palabra, cante alabanza, profetice, habla en lengua, cante en lengua, recite la palabra, escríbala. No importa que se lo aprenda de memoria, escríbala y después la lee. Y después comenzará a vivir la palabra. Otro versículo dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cuál era el objetivo de esta prédica? Conocer los espíritus, echarlos fuera y mantenernos en una vida sin ellos. Solo no podemos, pero con el Señor podemos. Con el Señor podemos. ¿Les parece si hacemos un poquito de guerra? Hagamos guerra. Todo lo que hemos leído y aprendido, llevémoslo a la práctica. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te declaramos como nuestro Dios, te declaramos como nuestro Señor, declaramos tu palabra en esta noche, declaramos en el nombre de Jesús, y hablamos en el mundo espiritual y ordenamos que toda tribulación, que toda opresión en el nombre de Jesús se desvanezca en el nombre de Jesús. Todo demonio de opresión, de enfermedad, ahora en el nombre de Jesús, cual sea tu nombre, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Demonio principal de la gente que está escuchando, demonio principal, en el nombre de Jesús, cual sea tu nombre, te vas ahora en el nombre de Jesús y llévate tus amigotes en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Te decimos, diablo, te decimos, demonio, que Cristo te venció.
venció la cruz del Calvario y no tienes ningún derecho sobre nosotros, no tienes ningún derecho sobre mí, sobre mi casa, sobre mi esposa, sobre mi familia. Porque somos templos del Espíritu Santo. Espíritu de enfermedad, cual sea tu nombre, te vas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo demonio que se traspasó a través de la familia, enfermedad, situación económica, cual sea tu nombre, te vas en el nombre de Jesús. Ruina financiera, pobreza, pelea en el matrimonio, tristeza, depresión, cansancio físico, culpa, condenación, culpabilidad, abandono, rechazo, violencia, amargura, falta de perdón, tristeza, muerte, abuso sexual, ataduras sexuales, rebeldía, todo el mundo irreal, vicios, ataduras financieras, ocultismo, temores, engaños, espíritu religioso, te vas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te vas. Rompo toda maldición de generación en el nombre de Jesús. Toda maldición que acarrié por mi familia, por mis abuelos, por mis bisabuelos, por lo que haya sido, lo rompo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús desato bendición sobre mi familia en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora te voy a hablar a ti, al que estás tú allá, en la familia donde estás destruyendo los matrimonios, que estás destruyendo la familia por alcoholismo, por narcotráfico. En el nombre de Jesús, a ti te ordeno narcotráfico, a ti te ordeno alcoholismo, drogadicción que están matando a esa familia. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Suelta a esa gente en el nombre de Jesús. Suelta a esas familias ahora en el nombre de Jesús. Suéltalos ahora, te lo ordeno en el nombre de Jesús. Toda enfermedad, ataque al corazón, toda enfermedad que has traspasado generaciones, te ordeno que ahora te desvanezcas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque la palabra del Señor dice, la palabra dice que pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Y nosotros, en base a esa palabra, creemos en el Dios Todopoderoso. Creemos en el Dios Todopoderoso. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza. Ruge en cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Ruge en cada hogar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ruge en cada situación, en cada familia desesperada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidad, sanidad, paz, gozo, en el nombre de Jesús, que eso haya en los hogares, en el nombre de Jesús, toda paz, todo amor, que eso gobierne los corazones. Tú nos has llamado a gozo, nos has llamado a paz. Tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro Padre, tú eres quien guía nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todo espíritu de suicidio, todo espíritu de suicidio, a ti que te quieres suicidar, yo te digo, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede cambiar tu corazón. Todo suicidio, te vas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de abandono, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad del alma, toda raíz de amargura, toda raíz de amargura, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tremendo testimonio, tremendo tema
que nos tocó el hermano Manuel. Dios bendiga su vida, bendiga a la hermana Patricia, que tuvieron el tiempo de venir a enseñarnos hoy. Yo agradezco esta palabra porque no nos enseñan comúnmente esto, sino que eso es algo que Dios revela quiénes son sus escogidos, revela quiénes son los necesitados de escucharlos. Yo sé que hay alguien al otro lado que liberó demonios hoy. Y sé que esto va a bendecir enormemente cuando se vuelva a transmitir mañana, cuando vuelva a publicarse a través de la semana, a través de los que no pudieron conectarse directamente. Y bendigo al hermano Manuel, bendigo a la hermana Patricia porque tienen el tiempo para esto. No quiero agregar nada más a la palabra porque está todo dicho. Yo siento que lo que se hizo aquí es de bendición. Así que ahora vamos a orar, vamos a entregar este servicio, vamos a entregar este tema que dimos para que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta tremenda palabra, Señor, porque este testimonio que tú nos has dado, esta predicación, Señor, ha hecho un mella en nuestra vida, Señor. Ha movido corazón, ha movido espíritus que están arraigados de herencia, Señor. A lo mejor no son de nosotros, Señor, pero sí son heredados, Señor. Así como heredamos el pecado de Adán, heredamos también potestades, Señor, de otros tiempos, Señor. Te pido, Señor, que tú sigas usando al hermano Manuel, que sigas usando a Pati, Señor, para que Dios bendiga sus vidas, Señor. Lévalos, Señor, en tu gloria, Señor, para que tú te glorifiques en ellos, Señor, a través de sus palabras, Señor, a través de su enseñanza, Señor. Bendigo este día, Señor, porque tú lo has consagrado para luchar contra demonios, Señor, para luchar contra potestades, Señor. Gracias te doy, Señor, porque siento que tú eres bueno, Señor, y tus misericordias se renuevan cada día, Señor. Te pido, Señor, que en este momento tú confirmes todo lo predicado en este canal, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Confírmalo cuando se repita mañana, Señor, y alguien lo escuche, Señor, tú seas bendiciendo su vida, Señor. Esto habrá testimonio, Señor, y esto será el principio de muchas enseñanzas, Señor. Padre, te pedimos que nos bendiga, Señor, en el nombre poderoso de tu presencia, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Los despido y nos veremos en otra ocasión.